Ok, Javerín, como ya les dije, es un gusto y un placer para mí estar de nuevo reunidos con ustedes para eh, compartir un poco más acerca de lo que será esta yeshiva Roganush, que va a constar de 20 temas, quizás un poco más, pero los estamos preparando. Estamos preparando estos temas para cada uno de ustedes, Javerín, para cada uno de ustedes, para que podamos conocer un poco más acerca de los misterios que nos muestra la Torah. Decía entonces Ajín que el primer tema que vamos a tratar sobre esta yeshiva será el alma y el cuerpo. Es un tema que es importante que conozcamos. Mucha gente habla acerca de la resurrección, cómo será la resurrección, volveremos a vivir luego de que hayamos partido de este mundo. Y es un tema que para que lo podamos comprender, para que podamos entender fuera de cualquier mentalidad ajena a la Torá, es necesario comprender lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Vamos a tratar allí estos dos conceptos: Guf, que es cuerpo, y Neshama, que es el alma, y lo vamos a tratar de manera individual. Y cómo vamos a ver que estos dos necesitan estar completamente unidos para poder entonces avanzar. La Neshama necesita del cuerpo y el cuerpo necesita de la Neshama. Entonces es un tema que vamos a desarrollar en la primera clase que daremos de esta yeshiva Roganush. Esta yeshiva Roganush, que con la ayuda de Hashem la vamos a comenzar la próxima semana. El segundo tema que vamos a tratar en esta yeshiva será conociendo la perspectiva desde Elohim hasta el Ein Sof. Es decir, sabemos que la primera expresión, la primera manifestación, mejor dicho, de Hakadosh Baruj Hu hacia el ser humano, hacia este mundo físico, es Elohim. La Torá comienza diciendo Bereshit bara Elohim, y luego comienza a varios atributos del Eterno mostrándose, es decir, el Shaddai, Hed Bar Hei, y así sucesivamente. Entonces vamos a ir tocando todos estos puntos desde Elohim hasta Ein Sof, así se llama el tema. Nosotros como seres humanos finitos tenemos unos límites. Hakadosh Baruj Hu nos dio unos 5 sentidos para que nosotros a través de ellos podamos movernos, podamos interactuar, podamos vivir en este mundo físico, pero tenemos un sexto sentido que conocemos como percepción, y es allí donde vamos a poder interactuar con el Shaddai, donde vamos a poder avanzar hacia conocer los 4 códigos de las letras hebreas Yod Hei, Bat Hei, y así seguir escalando, seguir subiendo hasta encontrarnos cara a cara como Moshe Rabbeinu con Ejie, Asher Ejie. Y ese será el segundo tema que vamos a tratar en esta yeshiva. Luego vamos a tocar el tema de lo que somos. Somos Tselem y Demut. Somos una imagen divina. ¿Cómo podemos ser nosotros, o cómo podemos nosotros manifestar ese Tselem y Demut que Hakadosh Baruj Hu nos entrega? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera nosotros podemos mostrar que somos Tselem y Demut, que somos imagen y semejanza de Hakadosh Baruj Hu? Estos dos temas lo vamos a tratar, lo que es el concepto de Tselem, lo que es el concepto de Demut. Esto será en la tercera clase. Vamos a ver allí cómo a través
de nuestra comunión con nuestro prójimo es que podemos nosotros manifestar esa imagen divina, ese Tselem y Demut. Esa es la tercera clase que vamos a ver. Estos temas los estoy preparando, es por ello que tienen sus títulos. Ya hemos hablado muchas veces, hemos tocado este tema del Tselem y Demut. Abdiel Ben Obed tiene un tema muy interesante sobre esto. Yosef Garrido también ha explicado, Manuel Ben Efraín también ha explicado sobre esto. Y bueno, vamos a tocar un poquito nosotros nuestro aporte acerca de lo que es el Tselem y Demut. También vamos a tratar de explicar en la clase número 4 la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Por qué la Torá? ¿Por qué se le entregó la Torá a un pueblo o Hashem se la quiso entregar a todos los pueblos? Vamos a explicar allí el término, el concepto de la Torá. Vamos a explicar allí si la Torá fue entregada a todo ser humano o si la Torá fue entregada únicamente al pueblo de Israel. Esto lo vamos a tocar en esta cuarta clase. Luego hablaremos sobre la dualidad en la creación, Javier. Esa será la quinta clase. La dualidad en la creación. Desde el primer momento que Hashem comienza a crear, Hakadosh Baruj Hu creó la dualidad. Este es un mundo dual. Recordemos lo que dice Bereshit. Bereshit dice, dos principios creó Elohim, interpretando la letra Beit, que es la primera letra. Como todos sabemos, cada letra hebrea tiene un código, tiene un valor numérico, y en esta oportunidad interpretaremos Bereshit no como en el principio, sino como dos principios, utilizando la letra Beit por su valor numérico. Seguimos leyendo y dice el texto, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Dos principios creó Elohim, un principio espiritual y un principio físico. Y de esa manera estaremos desarrollando el tema desde el primer día de la creación hasta el sexto día de la creación, cuando si nos tomamos bien este texto, vamos a ver que hay un subir y un bajar de Hashem en cuanto a los días de la creación. Y al séptimo sabemos que él cesa de crear, pero antecede al sexto día de la creación, donde se conecta se consigue con la creación del Adán. En este sentido, para no subir y bajar, en el Adán colocó estos dos principios. Por eso nosotros somos seres espirituales en cuerpos físicos. Tenemos estas dos realidades en nuestro ser. Y de allí vamos a partir esta clase número 5, que es la dualidad en la creación. Luego hablaremos, Javerín, sobre Israel, un pueblo que nace de Hashem. Israel, un pueblo que nace de Hakadosh Baruj Hu. El pueblo de Israel no fue un pueblo que nació de grandes batallas, no fue un pueblo que se fue formando a través de invadir tierras como nacen la mayoría de los pueblos. Israel nace en el corazón de Hakadosh Baruj Hu, por decirlo de esa manera, y lo importante que es el único pueblo que está predestinado. Cuando hablamos en la clase pasada que estuvimos tocando el tema del libre albedrío y de la predestinación, decíamos en esa clase que Israel es el único que está predestinado y nosotros al entrar en Israel somos predestinados. Por eso el tema
de este tema, este título del tema de la clase número 6 que he colocado. Israel nace, un pueblo que nace de Hashem. Vamos a definir el concepto de Israel. ¿Qué significa? Israel, ¿quiénes fueron los fundadores de Israel? ¿Cuál es la constitución nacional del pueblo de Israel? ¿Y cuál es su objetivo? ¿Para qué fue formado Israel? Entonces, esta clase número 6 nos va a hablar sobre eso, sobre el pueblo de Israel. A ver, Miriam, dice, ¿serían la primera clase de la yeshiva del Moré Manuel? No. La primera clase de los 12 primeros temas de la yeshiva Bené Israel tratan sobre quiénes somos, habla sobre el concepto del Mashiach, habla sobre, estoy no nombrándolos de manera como los tiene clase 1, clase 2, sino que estamos hablando de esos 12 temas de los cuales tú me hablas. Él trata sobre el concepto del Satán, el concepto de lo bueno, lo malo y el mal. Esta yeshiva, aunque tiene varios principios en cuanto a lo que vamos a tratar, es totalmente distinta, es totalmente diferente a la yeshiva del Moré Manuel Ben Efraín, de la cual nosotros estuvimos también dando. Llegamos hasta la clase número 22 o 21, no recuerdo, que la dimos la semana pasada, y que la detuve precisamente porque algunos talmidín me escribían que cuántas yeshivas Bené Israel había, y obviamente siempre he dicho que la yeshiva es del Moré Manuel, y que por autoridad de él la estaba transmitiendo, le estaba dando. Me permiten acá un momentico. Tengo que estar pendiente de quienes están entrando para poderles dar el acceso. Ok, Javerín, seguimos con el orden de los temas que vamos a hablar. Luego vamos a tocar el tema número 7, Abraham, el padre de la nación hebrea, como el ser humano que Hashem, Boreolán, eligió para que él fuese, para que de él naciese una nueva nación llamada Israel. Y ya sabemos que eso, el objetivo principal por el cual Hashem escoge a Abraham fue precisamente por el estado emocional en el cual se encontraba la humanidad. El ser humano iba hacia una destrucción total. Y Hashem eligió a Abraham por ser uno que iba en contra del sistema de aquel entonces. Recuerden que la Torá nos comienza a hablar de Abraham luego de Migdal Babel, luego de la Torre de Babel. Entonces comienza a surgir el nombre de Abraham. Ok, seguimos entonces. Luego vamos a hablar sobre clase 8, Yosef, el hijo de Jacob, prototipo del Mashiach. El patriarcal, luego de que Abraham comienza a formalizar lo que es la nación de Israel a través de su hijo Isaac, el hijo de Isaac, Jacob. Entonces, en Yosef se termina la elección para la formación del pueblo de Israel. Luego no siguen apareciendo, sino que en Yosef están ejemplificados
los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, las cualidades de los patriarcas están en Joseph. Están en Joseph. Por eso, la clase tendrá como título Joseph, prototipo del Mashiach. Porque es aquí cuando a partir de Joseph, como el líder que lleva al pueblo de Israel a través de un sueño, el pueblo de Israel va a Mitzrayim y es guardado, protegido por Joseph. Luego de allí es que comienzan el Mashiach. ¿Por qué? Porque luego de la partida física de Joseph, comienza Hashem a buscar quién saca al pueblo de Israel y levanta a Moshe, pero levanta también a Aarón, quien sería como el Mashiach, porque de hecho la primera vez que aparece el título del Mashiach a una persona es aquí con Aarón. Dice el texto, Aarón a Mashiach, es decir, Aarón fue el ungido, el Mashiach. Y es a partir de allí donde vemos que se está formando un liderazgo o la estructura de quién sería el Mashiach o el objetivo del cual Hashem levantaría al Mashiach. Luego hablaremos sobre el Mashiach como un concepto. El Mashiach es un concepto hebreo, Javerín. Y aquí muchas veces, lamentándolo mucho, otras corrientes como el cristianismo suele ofenderse porque hablamos de que el Mashiach no es para las naciones. Y falta de entendimiento, falta de estudiar las escrituras para no darse cuenta de que el Mashiach es única y exclusivamente para Israel. De hecho, es el rey de Israel, no de las naciones. Las naciones esperan el Mashiach. Las naciones esperan que se manifieste el Mashiach. Por lo tanto, primeramente, el Mashiach como figura que Israel debe seguir y las naciones seguirán a Israel a través de manifestar al Mashiach. De manera que eso que dicen de que Yehoshua vino a salvar al mundo es un mal enfoque, es un mal, no se está interpretando bien los textos. Entonces, vamos a explicar acá lo que es el Mashiach, lo que es el concepto del Mashiach, que es única y exclusivamente para Israel, no para las naciones. Mashiach no es para las naciones. Primeramente, Israel debe iluminarse a través de seguir al Mashiach, que fue quien nos dejó el camino al que nosotros podamos seguir. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él nos dejó las herramientas para que nosotros sigamos sus pisadas. Una vez que Israel entienda que comencemos a elevarnos a través de las enseñanzas que nos dejó el Mashiach, las naciones verán ese faro de luz que ilumina, que irradia a Israel. Ese es el objetivo principal. Por lo tanto, Mashiach no es para las naciones, Mashiach es para la nación de Israel. Luego hablaremos, Jabrilla Kerim, sobre el Shabbat y los Moadim. Esa será la clase número 10. El Shabbat y los Moadim. Se ha hablado mucho de este tema. Nosotros lo tenemos muy claro, pero sin embargo sigue habiendo
sigue habiendo mucho eh, eh, rechazo acerca del por qué nosotros eh, seguimos un calendario lunar. ¿Por qué nosotros no celebramos Shabbat como lo celebra Israel completo? De eso vamos a hablar un poco, aunque ya en natratim.com hay mucha información. Nuestro rap ha hablado mucho sobre estos temas, sin embargo, tocaremos también ese punto como parte de esta yeshiva Oraganus. Hablaremos sobre los moadim que son marcados por la luna y precisamente esta marca de los moadim y como el Shabbat, como el primer moed que nos dice el texto de la Torah, vamos a ver que todas las festividades están sincronizadas con la luna. De hecho, esta celebración o conmemoración que vamos a tener a partir del día de mañana, estoy hablando de Shavuot, está en sintonía, en sincronía con la luna, con los moadim. Es por ello que la Torá claramente nos dice y nos habla de 7 Shabbatot completos y al siguiente día es Shabbat. Decía yo en un escrito que publiqué el día de ayer, antier, sobre esta contradicción que hay, porque la mayoría celebró Shavuot el día jueves. No estoy criticando el hecho que lo hayan celebrado. No. Es bueno de que ellos, si ellos lo perciben de esa manera y hacen su celebración, Baruch Hashem. Pero lo hago como algo que nos debe llevar a la reflexión, porque el texto de la Torá nos dice que luego del séptimo Shabbat es Shavuot. Entonces, Shavuot les tocó el jueves y el día viernes, es decir, ayer, comenzaba el Shabbat. Entonces, aquí fue al revés. Aquí, en vez de comenzar después del Shabbat, comenzó antes del Shabbat. Y eso fue lo que me llevó a escribir lo que escribí. Bueno, y eso he recibido hasta insultos, ¿no? Por haber escrito algo que está en la Torá, sencillamente. Sencillamente la Torá nos dice 7 Shabbatot contarás y al siguiente día Shavuot. Bueno, hablaremos del Shabbat. Hablaremos de ese, el Shabbat y los Moadim. Clase 11, Matan Torah, la entrega de la Torah. Mañana celebramos la entrega de la Torah, domingo, lunes. ¿Qué sucedió en Matan Torah? Porque esos eventos que sucedieron en Matan Torah se manifestaron en Shavuot, cuando Kefa estaba dando aquel mensaje a esa audiencia que estaba escuchando a Kefa el día de Shavuot. Entonces vamos a hablar sobre la entrega de la Torah. ¿Por qué el pueblo de Israel no quiso, escuchen bien, el pueblo de Israel no quiso recibir la Torah? El pueblo de Israel le dijo a Moshe, ve tú, que nosotros haremos y obedeceremos. Haremos y obedeceremos. En cambio, Moshe recibió la Torah, es decir, él recibió la cábala de la Torah, lo que está oculto de la Torah, porque Hakadosh Baruj Hu quería entregarnos todos los misterios, todos los secretos de la Torah al pueblo de Israel. Pero Israel dijo, Naaseh v'nishma, haremos y obedeceremos.
escucharemos de ti, Moisés, nosotros no podemos, no tenemos temor, Moshe. Y es por ello que Moshe recibió la revelación de la Torá y que nos fue entregada a todos, Javerín. Sin embargo, muchos se quedan con la entrega y no la reciben, no reciben la Torá. No reciben. La Torá es un regalo de Hashem que nos entregó a cada hijo de Israel. Sin embargo, nosotros solamente nos quedamos con el paquete, como el regalo, y no lo recibimos, no indagamos, no profundizamos en ella, no la ponemos en práctica. Javerín Yaqueri. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de Matan Torah, la entrega de la Torah. Clase 12, la Cábala como la raíz de la Torah. La raíz de la Torah. Siempre que me han preguntado sobre por qué no hablamos de Kabbalah, por qué el movimiento Nazratín no se mete a profundidad con lo que es la Cábala, que es lo que está de moda. Hoy día todo el mundo quiere hablar de Kabbalah. Pues sencillamente, Javerín, todas nuestras enseñanzas, todas las enseñanzas de Rabí Yehoshua son Kabbalah. Todas las enseñanzas de Rabí Yehoshua son Kabbalah. Bien dijo el maestro Rapatiel cuando dice que el mayor cabalista de todos los tiempos fue Rabbeinu Yehoshua. Entonces, Javerín, vamos a hablar sobre la raíz. El árbol es la Torá y debajo del árbol está la raíz, que es la Cábala. De eso vamos a hablar en esa clase número 12. Hablaremos sobre los sueños en la Torá. Es un tema que sustraje de la Yeshiva Ben Israel. Un tema muy, muy interesante. También hablaré del Olam Haba y el Olam Hasé, que es la clase número 14. La clase 15, el concepto de Tejía Ametín, ¿sí? De resurrección, la resurrección. Un tema muy, muy interesante y que muchos hablan hoy día sobre cómo será la resurrección. Partiremos de este mundo, regresaremos. Muchos maestros enseñan que cuando nosotros partamos de este mundo, regresaremos en otros cuerpos. ¿Será eso cierto? Muchos dicen que incluso vamos a regresar en animales. Eso lo enseñan, Javerín, en la Cábala. Entonces, ¿será eso cierto, Javerín Yaquerín? Eso lo vamos a tratar en esta clase que se titula Tejilat Ametín, la resurrección. Recordemos el concepto de resurrección desde la óptica de la Torá. ¿Cuándo se comenzó a hablar de esto, de la Torá, para poder tener resurrección o retornar a la vida? Tenemos que morir, Javerín. Y entonces vamos a ver este concepto desde la óptica de la Torá, porque vemos que cuando Hakadosh Baruj Hu crea al ser humano, lo colocó en el Gan Eden, que estaba en el Gan Eden, en el centro del Gan Eden. ¿Qué es lo que se manifiesta en el Gan Eden? La Torá, el árbol de la vida, es Jaín, el árbol de vida es la Torá. Y cuando ellos fueron sacados por darle rienda suelta a sus inclinaciones, comenzó el decreto de la muerte. Dice Hashem, Motamot. Motamot, la muerte es una separación de la vida, una separación. Y comienza en ese sentido porque el Adán estaba viviendo Torah, viviendo la plenitud, la vida eterna, la verdadera vida, que es estar en la Torá. Y cuando alguien está alejado de la Torá, está muerto. Pero cuando alguien regresa a la Torá, entonces eso se traduce como Tejilametín, regresar a la vida. Entonces de eso vamos a hablar.
Vamos a hablar de ese tema tan importante y que ha sido muy mal traducido por las corrientes religiosas, lo que es la resurrección. Vamos a hablar también sobre el Malhut Shamayim. Estuvimos hablando sobre el Malhut Shamayim. ¿Y qué es el Malhut Shamayim? La manifestación o la soberanía de Hashem viviéndola en esta tierra, aquí y ahora, el Malhut Shamayim. Hablaremos de la venida del Mashiach, clase 17, la venida del Mashiach. La venida del Mashiach, ¿cómo será la venida del Mashiach? Muchos dicen, interpretando lo que dice el texto de Mases Lujín, que así como sus talmidín lo vieron partir, de la misma forma él vendrá. Y este es un tema que ya nuestro Raf nos explicó en una clase que él nos dio sobre Viató HaMashiach, la venida del Mashiach. Y nos explicó el concepto de venida. Nosotros vamos a indagar un poco más allí en esa clase sobre la venida del Mashiach. Vamos a explicar paso a paso las 70 semanas de Daniel. Vamos a explicarla paso a paso porque muchos, interpretando los sucesos que están ocurriendo hoy día, están relacionando estos tiempos. Dice que el Mashiach ya viene, el Mashiach viene, está por venir el Mashiach. Yo quiero ver que venga el Mashiach porque quiero ver la manifestación de Miriam y de Yosef para que pueda venir Mashiach, para que pueda venir Yehoshua nuevamente. Tiene que resucitar Yosef y tiene que resucitar Miriam, que son los padres de Yehoshua. Entonces, eso no es tan fácil como lo dicen, que va a venir el Mashiach nuevamente. Recordemos el concepto del Mashiach, que es una clase que vamos a dar, y que yo sé que muchos acá ya entienden este concepto, y será como refrescar, rebobinar un poco sobre ese tema. Hablaba con un Haber este tema y él quedó, yo creo que lo dejé un poco tostado, me disculpan el término, y entonces él dice que él no puede soportar eso que yo le estaba diciendo. Y bueno, te invito a la yeshiva para que voy a ahondar un poco más acerca de lo que es la venida del Mashiach. La famosa venida del Mashiach que muchos están mirando al cielo para que él baje. Bueno. Otro tema que vamos a hablar, Javerín Yaquerín, 18, el tema 18 será el Mishkan. El Mishkan en el ser humano. Escuchen bien el título, el Mishkan en el ser humano. Porque precisamente, Javerín Yaquerín, la idea o el propósito de Hashem es que cada uno de nosotros sea una morada para él. Entonces nosotros somos la representación del Mishkan. Y si eso es así, Javerín Yaquerín, ¿por qué el deseo profundo de levantar un tercer templo? ¿Por qué el deseo de levantar un tercer templo? ¿Por qué están en Israel buscando los elementos que habían en el Beit HaMikdash para colocarlos en este que van a levantar? Ya incluso dicen y que ya tienen la vaca bermeja ya lista, guardadita para cuando sea el día en que ellos la puedan mostrar. Eso es algo interesante porque conoceremos descendientes de Aarón. Conoceremos los descendientes de Aarón si es que andan por allí, porque tiene que ser el Cohen, tiene que ser un descendiente de Aarón. Y a los levitas también, hay que verlos. Bueno, entonces vamos a hablar sobre ese tema. Y para ya terminando estos primeros 20 temas, la yeshiva consta de más, sin embargo, esto es lo que estamos desarrollando ahora. Vamos a hablar sobre este concepto que
va de la mano con la venida del Mashiach, que es cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo será eso, Javerín? Los profetas y los talmidín del Mashiach hablaron de que habría un cielo nuevo y que habría una tierra nueva. Entonces, ¿a qué se refiere esto de un cielo nuevo y de una tierra nueva? ¿Vendrá acaso, bajará del cielo una tierra? Oye, es una tremenda contradicción. La Nueva Jerusalén, que se habla de que bajará, ¿cómo será la Nueva Jerusalén? Bueno, esto lo vamos a tratar para adelantar un poco, porque ya esta clase tuvimos la oportunidad de darlas. Recordemos que cielo nuevo y tierra nueva tiene que ver con lo que nosotros somos. Recordemos que, y lo dije hace un rato, que nosotros somos, déjeme apagar aquí un micrófono, nosotros somos seres espirituales en cuerpos terrenales. Tenemos estos dos mundos en nuestro ser. Tenemos un mundo espiritual y un mundo físico. Y cuando habla de cielo, habla de la conciencia. Y la tierra habla de lo que nosotros somos. Nosotros somos creados, fuimos hechos polvo de la tierra. La tierra es lo que nosotros representamos. Cuando habla de un cielo nuevo y cuando habla de una tierra nueva, está hablando de un nuevo ser humano. De un ser humano que está viviendo a plenitud la Torá. Ser humano con una conciencia elevada. Como dijo Rab Shaul decía que cada uno de nosotros debe llegar a la estatura del varón perfecto. Y de eso se trata el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Y qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es que todo Israel, su capital, Jerusalén, vive y guarda Torá. Ya nadie va a enseñar al otro, al prójimo, al vecino. Tú conoces a Hashem porque todos conocerán a Hashem, todos tendrán un nivel de conciencia elevada y es en ese nivel de conciencia elevada en donde se manifiesta, traeremos al Mashiach, que será esa luz que va a iluminar a las naciones. Allí entonces se repetirán las palabras que dicen los profetas, donde las naciones oirán y se acercarán. Bueno, Javerín, y por último, esta primera parte de esta yeshiva, la clase número 20, titulada Viviendo con Alegría. Es una mitzvah, viviendo con alegría. Nosotros los seres humanos fuimos creados para ser felices, Javerín, para ser felices. Es una mitzvah estar alegres. El pueblo de Israel manifiesta, cada vez que nos levantamos, debemos manifestar alegría porque tenemos la oportunidad nuevamente de poder mirar, de poder ver, de poder escuchar, de poder expresarnos, de poder tener ese aliento de vida que nos regaló Hashem. Y debemos ser alegres por ello, sencillamente por ello, porque tenemos vida. Y entonces de eso se trata esta última clase. Luego de desarrollar todos estos temas y de ver esas grandes verdades, sencillamente debemos alegrarnos, Javerín. Sencillamente debemos alegrarnos. Y por eso el título de esta última clase, Viviendo con Alegría. Javerín, estos son los 20 títulos que va a tener esta yeshiva Oraganús y que comenzaremos a darla la próxima semana, jueves, viernes. En esos días yo estaré anunciando para que cada uno de ustedes sean, junto conmigo, Javerín, participantes de este proyecto, de esta yeshiva. Ben Israel, perdón. Bueno, somos una familia. Movimiento Nazaratín es una familia. Y ¿por qué no Ben Israel? Somos hijos de Israel. La yeshiva Oraganús. Javerín, aprovecho la oportunidad antes de conversar un rato con cada uno de ustedes.
Todavía faltan 20 para las 5, tenemos 20 minutos. Moré Abdiel nos dio una clase ayer sobre Shavuot. Yo no estuve presente, hay muchos problemas con la electricidad. Otra cosa que les voy a decir, cuando esta clase no sea en vivo, yo la voy a grabar y se la voy a enviar. Porque tenemos serios problemas con eso acá, donde me encuentro. Entonces, no vamos a perder esa seguidilla de temas. La vamos a dar completa con la ayuda de Hashem. Y cuando no pueda hacer en vivo, va a ser grabada. Javerín, entonces voy a dar una reflexión sobre lo que es Shavuot. Sobre lo que es Shavuot. Que ya Abdiel nos explicó y en la página Nazrati está varios videos que nos hablan de Shavuot. Sin embargo, quiero dar también mi aporte a cada uno de ustedes, mis estimados Javerín, Yaquerín, mis estimados amigos y amigas presentes acá, compartir con ustedes un poco más acerca de lo que es en esencia Shavuot. Y quiero comenzar con un escrito del Rav Nachman Mendel de Kotzek, que lo leí y me gustó mucho. Quiero compartir con ustedes este escrito de Nachman de Kotzek, que dice que la fiesta de Shavuot es llamada el tiempo de la entrega de la Torah y no el tiempo de la recepción de la Torah. Y nos preguntamos por qué la Torah utiliza la palabra entrega, matán, y no la palabra recibir, recepción. ¿Por qué la entrega de la Torah, Javerín Yaquerín, fue hecha para todos? Esto es muy importante que lo entendamos. Fue hecha para todos los hijos de Israel. Cada uno de ellos recibió una porción igual que todos. En cambio, la recepción de la Torá es una cosa que debe hacer cada hombre por sí mismo. Y esto es una gran verdad, Javier. Es una gran verdad. El recibimiento de la Torá ya es algo que uno mismo busca. Por ello, Moshe recibió la revelación de la Torá y el pueblo de Israel se quedó solamente con ese regalo, con el regalo de la Torá. Y aquellos, Javerín, aquellos que indaguen, que profundicen, que estudien, encontrarán descubrir lo que está dentro de ese paquete que llamamos Torah. Es decir, el tesoro oculto que está en la Torah. Y ese es lo que se conoce como la recepción, el recibimiento, la Kabbalah. Es por esta razón que cada hombre recibe la Torah de acuerdo a su juicio, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus posibilidades de estudiar y consagrar un tiempo de estudio. Hashem, Javerín Yaquerín, quiere que nosotros nos demos cuenta de nuestra verdadera capacidad que tenemos por anhelar y estudiar la Torah. Para nuestro logro espiritual, Javerín, para nuestra elevación espiritual. Akadosh Baruj Hu, Yaquerín, nos puso en Mitzrayim. Recuerden que él les había dicho a Abraham que este pueblo sería llevado cautivo 400 años. Y esto con el objetivo que a través de la esclavitud que tuvimos de manos del opresor, de manos del paró, nosotros, Javerín, nos diéramos cuenta del potencial que cada uno tiene. Hashem nos saca y nos dio la entrega de la Torah. Luego de esto nos entregó la Torah, esperando que pongamos todas las fuerzas
que puso en nuestro intelecto, que nosotros tengamos todo ese potencial y lo coloquemos en el estudio de la Torah, en concentrarnos, en escudriñar lo que está allí en el texto de la Torah. La Torah es nuestra vida y así la debemos ver, Javerín. Por lo cual no hay obstáculos o materia que se coloquen en el camino. No importa lo difícil que pueda llegar a ser para que nosotros podamos obtener. En Har Sinai vamos a llegar a ella. Shavuot no es solo, Javerín, una conmemoración del hecho de que ya hace más de 3000 años Akadosh Baruj Hu nos dio la Torah. Nuestros sabios dicen, Javerín, que cada año Hashem nos entrega una nueva Torah en Shavuot. ¿Por qué? Porque nuestras nuevas revelaciones Él nos va a ir mostrando en la Torah. Cada día que nosotros investigamos, indagamos, vamos a conseguir algo nuevo en la Torah. Si nosotros, Javerín, agarramos el texto de la Torah, lo leemos y no sacamos algo de la Torah, algo está mal. Es por ello que Hashem quiere que nosotros tengamos la percepción de lo que es este regalo de la Torah. ¿Cómo podemos, Javerín, entonces apreciar y cumplir con el verdadero significado de Shavuot y el proceso de llegar que se debe manifestar en nuestra vida? La verdadera libertad es que nosotros tengamos la capacidad de dominar nuestros instintos naturales y sacrificar, Javerín, nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana, Javerín, debemos sacrificarla. En el idioma hebreo, Javerín, existen las 22 letras hebreas, el lenguaje sagrado, la lengua hebrea, es la lengua pura. Y es a través de esa lengua sagrada, Javerín, porque la Torah está escrita en ese idioma, es lo que nos va a mostrar, lo que nos va a evidenciar cómo nosotros debemos expresarnos, cómo nosotros a través de la pureza que nos transmite debemos expresar las palabras que nos van a ayudar a elevarnos, Javerín. Cuando nosotros logremos educar nuestro lenguaje con palabras rectas y puras, esto se va a transformar en un hablar de emuná. La emuná, Javerín, viene a través de escuchar, del oír la Torah. Y en base a esto, recordemos las palabras que nos transmitió Shaul HaTarshi. Rab Shaul dijo que no son los oidores los justos, sino los que ponemos en práctica, los que hacemos, lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, Javerín Yaquerín, debemos ponerlo en práctica. Y de esa manera podemos nosotros entonces, a través de ese caminar, a través de ese andar, estamos evidenciando la Torah, estamos poniendo en práctica la Torah. La Torah es pasiva, es acción. Hashem Boreolán dio a la nación de Israel la Torah en Shavuot. Esto fue un regalo maravilloso, como ningún otro, Javerín, y cuyo valor incalculable hemos de recibir esa Torah para convertirnos en los guardianes de ella. Shomer Torah u Mitzvot. Debido, Javerín, a la relación que nosotros tenemos o vayamos a tener a través de esa conexión con Hashem cada año, durante el periodo de la Sefirat HaOmer, que ya vamos a cumplir
el día de mañana, que se cumple el día 50, nos preparamos para la celebración de Shavuot, como si fuese o como si nosotros debemos percibir como si estuviésemos frente a la montaña, en Har Sinai. Y esto a través de fortalecernos y dedicarnos al estudio de ella, al estudio de la Torá. Nos esforzamos, Javerín, por mejorar nuestro carácter, nuestras cualidades y las relaciones interpersonales que tengamos, de manera que somos nosotros representantes de ajustes de los que viven y guardan la Torá. Por eso esperamos ansiosamente el día en que reafirmamos ese pacto que Hakadosh Baruj Hu tuvo con nuestros ancestros y que tiene con cada uno de nosotros. De esta manera, Javerín y Yaquerín, recibamos con mucha alegría, con mucha conciencia. Déjeme. Ok, Guillermo Guerrero está entrando. Con mucha alegría, con mucha conciencia, Javerín, esta entrega de la Torá, este regalo maravilloso que Hakadosh Baruj Hu nos da, como bien dice Harold. Pero no nos quedemos con el regalo, Javerín. Vamos a buscar lo que hay dentro de ese regalo. Hagamos como los niños, como bien dijo Abdiel Ben Obed. Cuando le damos un regalo al niño, el niño no lo va a guardar. Él de una vez va a destapar, va a ver qué hay allí. Pues nosotros, Javerín, ansiosamente debemos indagar, buscar, investigar, escudriñar, sumergirnos en las profundidades de ella. Y cuando esto suceda, Javerín y Yaquerín, entonces nosotros nos volveremos unos guardianes de la Torá, Shomer Torá. Esos somos. Y por ello debemos compartir la Torá continuamente. No nos podemos quedar callados. Como está escrito en el libro de Josué, de día y de noche, al levantarte, al acostarte, al andar por los campos. No podemos quedarnos con este gran regalo. Tenemos que destaparlo y comenzar a disfrutar de la maravillosa entrega que Hakadosh Baruj Hu nos dio con la Torá. La entrega de la Torá es para todos, pero la percepción, el recibimiento de la Torá es trabajo de cada uno. Y de aquí partimos, Javerín, y que seamos de ahora en adelante eso, guardianes de la Torá, defensores de la Torá. Y no solamente guardianes y defensores, instructores de ella, Javerín. Que podamos enseñar a nuestros hijos, nuestros amigos, porque lo que nos mantiene vivo es la Torá.